Antes de empezar, quiero dar las gracias por todo el apoyo que siempre me brindan. También recordar que esta historia ya tiene una parte, la misma que se encuentra en el canal. Estará aquí arriba en una tarjeta para que se les haga más fácil encontrarla. Así que nada, continuamos. En ese momento la protagonista piensa en su señor mientras continúa llorando. Esta se mueve velozmente, y Bowen se sorprende mientras sigue viéndose enojado. La protagonista intenta correr hacia él, pero Bowen está en silencio bastante enojado, y este le pide que no se levante. Aquí la protagonista se detiene, mientras que Bowen se queda viendo una parte de su cuerpo. Pero en ese momento la protagonista empieza a correr acercándose a él, y Bowen menciona que Faye parece haber llorado demasiado, y hay demasiadas cosas que hay que enseñarle, y una persona débil es realmente molesta. Ante ello poniendo un pero, porque aunque no tiene ningún tipo de sentimiento profundo hacia ella, además de que ni siquiera le ha mostrado alguna señal de afecto, no puede entender el porqué de ese sentimiento. Viendo nosotros que Bowen abraza a la protagonista, y con su otra mano toma la espada, y de un solo movimiento cubrió todo de sangre. Aquí pasamos a otro lado, donde todo está oscuro y al parecer una persona va abriendo sus ojos. Va abriendo sus ojos mientras enfrente suyo hay una persona. Aquí vemos a Bowen, el mismo que se sorprende, y la protagonista era quien abría los ojos, y piensa en su señor. Este empieza a llorar, mencionando que su lado más desagradable ha sido visto por la persona que menos quería que lo viese. Este empieza a llorar, porque no quiere mostrar ese tipo de aspecto. Cosa que hace que ella se avergüence y tape su cara mientras llora. Pero Bowen le pide que vaya ahí, mientras extiende su mano acostándole en su pecho como si fuera una niña. Este mismo le pregunta si se siente bien, mientras seca sus lágrimas, y también le dice que lo que sucedió ese día. Pero la protagonista agarra su mano, y dice que lo siente y le pide que no le deseche. Esta le pide que por favor no le abandone, porque ella quiere permanecer a su lado, y no le gusta la idea de tener que servir a otra persona. Esto sorprende a Bowen, quien le pregunta si no le odia, y le dice que si no fuera por él ella nunca habría resultado lastimada. La protagonista sigue aferrada a Bowen, y esta le dice que él es la primera persona que le ha abrazado, y nunca nadie le había mostrado algún tipo de afecto, y él es la única persona que le queda. Él es su señor. Esto mientras ella llora y Bowen dice que al parecer solo es por esa razón. Pero la protagonista llama a su señor, y le pregunta que qué es lo que debe hacer. Bowen está en silencio algo serio. Pero este mismo extiende su mano, mientras la protagonista pregunta que cómo puede ser la doncella personal de su señor, porque hará cualquier cosa. Y aquí vemos que Bowen le abraza, acción que sorprende a la protagonista, y Bowen dice que entonces, en un futuro no debe volver a irse con personas que no conoce, porque a excepción de él, ella no debe confiar en nadie, e incluso si alguien dice su nombre, nunca debe ir sin ninguna confirmación de su parte, y nunca debe fiarse de las personas. Este le pregunta si le entiende, y esto mientras la protagonista llora, mencionando Bowen que no sabe desde cuándo empezó a sentirse responsable de esa niña, quien era la que medía su propio valor, esto mientras le carga, porque aunque eso ahora ya no importa, esto mientras le recuesta. Pero en ese momento la protagonista agarra su ropa, y Bowen se sorprende, mencionando que es extraño, porque es como si fuera alguna clase de salvación, ya que cada vez que lo encuentra buscándole su mente se siente tranquila, y ese tipo de emociones se extiende rápidamente como ramas que tratan de llegar al cielo. Y esto, mientras la protagonista ya está acostada, y Bowen se queda viéndole. Este mismo toca sus labios, mencionando que ella hace que él quiera ser una buena persona. Pero aquí pasamos al próximo día, donde alguien dice que ha pasado una semana desde que partieron, y va a tener que separarse en ese punto, y cada comandante deberá regresar a sus respectivos territorios. Aquí vemos al anciano, quien pregunta si va a dirigirse directamente a la capital. Bowen dice que quizás, y Carlos dice que entonces fallirá con él, pero Bowen dice que no, ella seguirá junto a él. Carlos se sorprende, y le pregunta si no dijo que pensaba movilizarse solo, pero Bowen dice que hubo un pequeño cambio de planes, y Carlos se le pregunta si piensa irse con Faye, porque puede que tenga problemas con la familia imperial. Y ante esto, Bowen piensa que desea enviarla primero, ante ello poniendo un pero, recordando cuando la protagonista lloraba y decía que la única persona que le queda es su señor, y le pidió que por favor no le abandone. Warren se queda en silencio ante esto,
Pero el anciano dice ver que eso parece ser muy importante para él, aunque no cree que sea capaz de sobrevivir en el palacio imperial. Pero Boan le pide a este que se preocupe por su propio bienestar, y dice que va a tener que partir, pero él tendrá que encargarse del regreso de los soldados. El anciano pregunta si de verdad quiere que ese hombre viejo se encargue de todo eso, pero Boan le pide que no se preocupe, porque no será tan difícil como piensa. Aquí pasamos a otro lado, y Boan le dice a Carlos que él dirigirá a los soldados de Warren, y regresará primero. Este le pregunta si entendido, Carlos dice que está bien, y también le pregunta que cuando él tiene pensado regresar, y Boan dice que debería de tomarle 2 meses, y definitivamente habrá una fiesta de Victoria. Y este piensa que tendrá que observar la atmósfera en la familia imperial, pero este mismo se dirige hacia otro sitio, y mientras llega allí algo le sorprende. Aquí vemos a la protagonista sentada al lado de una cama. Esta al parecer está durmiendo, pero Boan toca su hombro, y la protagonista se levanta muy feliz, llamando a su señor porque ya se encuentra ahí, y esta dice que la ha preparado su cama. Y también dice que no sería una mala idea dormir juntos ese día, y esto sorprende a Warren, quien le pide que duerma con él esa noche. La protagonista dice que sí, y esta mueve su mano, y aquí vemos que ella se acerca a él como quien le va a abrazar, pero Boan se ve algo sonrojado y se pregunta que qué está haciendo, y aquí la protagonista agarra su ropa, y Boan está en silencio, y piensa que solo trataba de ayudarle a quitarse la ropa, y él se ríe un poco, porque pensó que quería abrazarle, y eso es ridículo, porque ha tenido un pensamiento muy absurdo. Aquí la protagonista le sigue desvistiendo, y una vez que ella solo le queda su camisa, Boan pone la mano en su pecho y este se ve algo extraño, mencionando que se siente un poco decepcionado. Pero inmediatamente pasamos más a la noche, donde volvemos a la habitación de Boan. Este mismo se encuentra abrazando a la protagonista, mencionando que su temperatura corporal se siente bien, pero se pregunta si el calor que emanaba los cuerpos de otras mujeres era así de agradable, recordando cuando la protagonista le dijo que él es la primera persona que le ha abrazado y nunca nadie le había mostrado algún tipo de afecto. Ante esto él cierra sus ojos, mencionando que la calidez de ser abrazado él tampoco la había sentido. Este vuelve a abrir los ojos y toma la mano de la protagonista poniéndola sobre su cuerpo mientras él le continúa abrazando, porque aunque debe reconocer que es una maravillosa sensación, puedo entender a lo que ella se refiere, y esto mientras él también cierra sus ojos y se ve feliz. Aquí pasamos más adelante, donde alguien le pide a la protagonista que descanse, no sé, ella también llama a su señor, porque su mano le da una sensación de calidez. Aquí la protagonista se sorprende, y se pregunta que cómo que su mano, pero Boan le pregunta a la protagonista si desea dormir un poco más. La protagonista está muy sorprendida, y esta se pregunta si está soñando, o se pregunta que por qué su señor, pero Boan le pide que descanse un poco más, porque él irá a lavarse. Pero la protagonista se pregunta que qué es ese tipo de sensación, porque siente una pequeña presión en el pecho, y es como si no pudiera respirar, pero no es una sensación molesta, más bien, ella se ve sorprendida, porque le gustaría sentirla por mucho más tiempo. Pero en ese momento Boan le pide a la protagonista que le pase una toalla. Esta se sorprende y dice que sí mientras se ve feliz. Aquí pasamos más adelante donde vemos este caballo, y Boan se ve algo desconcertado, mientras este menciona que había elegido ir en un caballo en lugar de un carruaje para poder movilizarse más rápido, aunque el viaje debe ser difícil para Fai, debido a que el caballo se detiene por momentos. Aquí vemos que Warren le pregunta si se siente bien, y la protagonista dice que sí, está bien. Pero Warren piensa saber que el viaje debe ser demasiado duro para ella, aunque admira el hecho de que demuestre que no le resulta difícil. Este mismo le hace saber que si siguen pronto llegarán hacia la frontera y ahí van a descansar durante un día, y luego seguirán. Y Warren menciona que aunque la habilidad para poder comunicarse con los animales es asombrosa, no es de mucha utilidad, y este piensa sentir que va a enfermar si siguen adelante, y esto mientras se ve preocupado. Aquí la protagonista se ve sumamente mal, y Boan dice que eso no va a funcionar, y lo mejor será que tomen un descanso ahí. Aquí vemos que el caballo ha sido amarrado, y vemos a Boan ayudando a la protagonista, pero esta le dice que puede bajar sola, y aún así Boan le pide que no se mueva y le carga. Este le ha sentado encima de una roca y le ayuda a quitar sus zapatos, y Boan dice que dentro de poco se va a sentir mejor,
y mientras Bowen quita sus zapatos, o mejor dicho toca sus pies, la protagonista hace reacciones extrañas, y Bowen pregunta si está bien, pero la protagonista sigue viéndose algo extraña, y esta menciona que se siente un poco avergonzada, y Bowen se queda viéndole, y este sigue masajeando sus pies de una manera muy agradable, tal vez, pero este se queda viendo y está en silencio, y en ese momento sus manos suben un poco más, y Bowen se ve enojado, y este toca un punto en el pie de la protagonista que la hace gritar, y Bowen sigue en silencio, y mientras se pone en pie, la protagonista se ve sorprendida, pero este mismo le pide que mantenga sus ojos abiertos por cualquier cosa. La protagonista dice que sí, y vemos que pasamos a otro lado. Aquí hacen una reunión, y alguien pregunta si el marqués de Bowen se está dirigiendo a la capital. Otra persona dice que no pueden dejar que eso suceda, y otro pregunta que si acaso el maestro de la espada es un ser humano, porque debe hacer una forma de deshacerse de él. Este hombre se queda pensativo. Este es el duque Rayman, mismo que menciona que después de la muerte del antiguo marqués de Bowen, quien era la espada y escudo de la familia imperial, su predecesor el joven marqués regresó como un héroe de la guerra quien pudo deshacerse de 10 ejércitos aliados, y logró duplicar el territorio del imperio, y es un héroe que pasará a la historia del imperio Pleut, y si regresa, el emperador no se va a sentir amenazado si se resguardara detrás del marqués, y los aristócratas se verán obligados a renunciar al poder que han estado disfrutando durante esos 10 años. Y este hombre piensa que no puede dejar que eso ocurra, y él dice que enviarán un grupo de asesinos, porque no cree que vaya hasta ahí sin un grupo de caballeros, y eso es muy poco probable. Esta pregunta si no es así, y otra persona en la reunión pone un pero, porque si llegase a fracasar, pero este hombre dice que se disfrazará la situación como si hubiera sido atracado por un grupo de rebeldes, porque es un hombre que tiene demasiados enemigos, por lo que no será muy sospechoso. Nuevamente pasamos a la noche, a otro sitio, y aquí una persona se dirige a Bowen, porque si lo hubiera avisado con un poco de antelación que iba a ir, hubiera preparado todo para su llegada, y este dice que lo siente mucho, pero Bowen le pide que no se preocupe, porque de todos modos solo se quedará esa noche, y este hombre empieza a reír, y pide que por favor no dude en decirle si necesita algo, porque lo conseguirá de inmediato. Y este piensa que el marqués Bowen pronto será nombrado como duque, y este se pregunta si no es así, porque es alguien realmente honorable además de tener un buen aspecto. Pero Bowen piensa que lo que necesita, pero el señor sigue pensando, porque si va a la capital todo el mundo enloquecerá, pero este pide esperar un momento, porque si su hija y el marqués se encuentran conectados, en el momento en que se convierte en duque, quizás su yerno, su carga se hará mucho más ligera. Esta se ve feliz, mencionando que ahora el problema es, este se pregunta que cómo puede lograr eso. Aquí pasamos a otro lado, y vemos esta copa de vino, misma que está en la mano de Bowen, quien la bebe lentamente, y piensa que tan pronto como dejó el campo de batalla se volvió un potro sin riendas, por lo que no está en una buena posición para poder hablarle a una persona, recordando cuando Carlos le preguntó si parecía un pervertido, pero en ese momento se abre esta puerta, y vemos que llega una persona y Bowen se pregunta si ese es un regalo del conde. Aquí llega esta chica casi desnuda, la misma que Bowen besa prácticamente en su cuello, pero este se detiene al tocar su mano, mencionando que esa mujer no tiene ningún callo en las manos que una sirvienta normal debería tener. Warren le dice que largo, pero la chica se sorprende, pone un pero y llama al señor. Y Bowen pregunta que desde cuando la hija del conde empezó a atender a los invitados por la noche, y este le grita que salga de ahí, viendo nosotros como la chica empieza a correr, y Bowen dice que eso es molesto. En ese momento la habitación quedó sola, viendo nosotros que esta puerta se empezó a abrir saliendo de allí Bowen, el mismo que ha llegado a la habitación de la protagonista. Este le carga, y le dice que debe encontrarse cansada, pero le pide que aguante un poco, porque se quedarán en otro lugar por ese día. En ese momento la protagonista abraza a Bowen, y este se pone feliz ante tal acción, porque después de todo, él es lo único que ella tiene. Inmediatamente pasamos a otro lado, donde alguien pide 2 cuartos, pero otra persona pide disculpas y llama al señor, porque por el momento solo cuentan con uno disponible. Aquí vemos a Bowen, quien pregunta si es la única posada en los alrededores, y el dueño del hotel dice que esa posada es el mejor lugar en el pueblo,
y no está muy equipada, pero una habitación es espaciosa y pregunta si gusta que les guíen, y ante esto Bowen se ve enojado y está en silencio, y él menciona que se dirigió a un hotel porque a cualquier lugar al que iba le molestaban con algo. Esto mientras observa a la protagonista, mencionando él que las habitaciones simples solo tienen una cama, y piensa que pronto oscurecerá por completo y se volverá difícil moverse, y es inevitable. Pide una habitación, e inmediatamente pasamos a otro lado, y Bowen dice que debió haber sido difícil pero lo ha hecho bien, mientras pone la mano en la cabeza de la protagonista, la misma que se ve sumamente feliz. Ante esto Bowen se queda en silencio, y retira su mano lentamente y cierra su puño, pero dice que saldrá por un momento, pero la protagonista se sorprende, y dice que ella también va. Pero Bowen le pide que no le siga y que se quede ahí porque no es un lugar al que pueda ir. Ante esto la protagonista se ve triste, porque no quiere estar sola. Bowen le dice que no tiene que esperarle y puede ir a la cama primero, porque volverá pronto. Pero en ese momento Bowen se sorprende por algo, y aquí vemos que le da un golpe a la protagonista haciendo que se desmaye, y mientras le carga le acomoda en la habitación, y él dice que hay un montón de ratas. En ese momento mismo toma su espada y se dirige velozmente hacia otro lugar. Aquí llega donde hay muchos asesinos, y Bowen dice que es molesto, ante ello poniendo un pero, porque gracias a ellos le ahorrarán algo de trabajo. Después de esto pasó un momento, y se escuchan voces de personas que están heridas. Warren camina entre los heridos, mientras que uno de ellos se pregunta si querían que maten a ese tipo, pensando que no hay forma, y no importa quién vaya, es imposible, porque él no es humano. Aquí vemos a Bowen sonriendo, y dice que le dará dos opciones, porque ahora puede morir dolorosamente, o morir con menos sufrimiento, y eso será si le dicen quién hizo el pedido. Esto sorprende a los asesinos, y uno dice temblorosamente que y cuando dice Lopel, su cabeza desaparece en un instante. Esto sorprende al otro sujeto, a quien toda la sangre le ha caído en el rostro, y Bowen se ve enojado, porque deben pensar que él es un tonto, ya que fue el que destruyó ese país con sus propias manos. Y él dice que ahora solo le queda una opción, viendo nosotros cómo esta mano empieza a retorcerse, y todo se tiñe de sangre. Aquí Bowen está frente al cuerpo sin cabeza, quien pregunta que cómo que la aristocracia, mismo se queda en silencio, mientras todo desastre fue enfrente a la cama de la protagonista. Y Bowen piensa que una familia noble, porque no esperaba que enviaran asesinos, y necesita apresurarse en llegar al palacio. Aquí pasamos al próximo día, donde volvemos a ver el caballo de Bowen, y también vemos a la protagonista, quien está siendo sostenida por Bowen. Sí, le pide que aguante, porque pronto llegarán al pueblo. La protagonista dice que sí, y Bowen menciona que los asesinos han estado atacando por varios días, y fueron tantos asaltos que ni siquiera los militares lo soportaron, así que es natural que ella tampoco pudiera. Y si tan solo ella pudiera quejarse un poco, o demostrar que le está pasando mal, se lo agradecería. Y esto mientras se está acercando al pueblo. Aquí pasamos a otro lado, donde alguien le pide que se levante por un segundo. Aquí vemos a Bowen, quien está con la protagonista en una cama, y le dice que mejorará dentro de poco si toma ese medicamento. Y bueno, la protagonista está temblando mucho, y misma empieza a llorar, mientras Bowen trata de darle el medicamento. Pero la protagonista empieza a llorar más claramente, y Bowen le dice saber que es difícil, pero debe soportarlo un poco, y debe aguantar allí incluso si es amargo, y debe beberlo lentamente. Mismo le dice que sí, lo hizo bien, mientras vemos el vaso vacío. Pero la protagonista sigue llorando, mientras se ve sumamente mal, y Bowen menciona creer que lo mejor será retrasar por un tiempo el viaje, porque no le agrada la idea de quedarse en el castillo de Lord. Pero a ese ritmo Fay morirá primero, y esto mientras él le tiene en sus brazos. En ese momento él toca sus labios y se queda viéndole en silencio. Mueve su cabeza, y aquí lo vemos acercarse a la protagonista. Y sí, le ha besado, viendo nosotros que él se recuesta en la cama encima de ella, mantiene su puño cerrado mientras le besa, y aquí se siente un pequeño sonido. Pero también vemos que Bowen ha interponido su mano para evitar besar a la protagonista, mientras está muy enojado. Y sí, él se ve disgustado mientras aprieta las sábanas, alejándose mismo un poco de la protagonista, mientras toma las sábanas y él se gira,
y la ha dejado allí acostada y se mantiene en silencio. Aquí pasamos a otro lado, donde Woen y la protagonista caminan. Este mismo se queda en silencio y la protagonista se ve sorprendida. Esta se ve muy linda y tierna, y sí, Woen miraba fijamente, pero este gira su rostro, mencionando que debe haber estado lejos de las mujeres por mucho tiempo, a menos que, mencionando que no puede dejar sola a Fai en la oscuridad, y en un ambiente peligroso así, que no tiene otra opción más que aguantar hasta que vuelva a Woen. Y bueno, Woen se sorprende al observar a la protagonista quien mira algo. Este le pregunta si ella está viendo eso, y la protagonista dice que no es nada, pero al ver más de cerca, nos damos cuenta que es una pastelería, y Woen se pregunta que si acaso ella quiere comer dulces, y aquí vemos esta pequeña bolsita con dulces, y Woen le pide a la protagonista que lo pruebe, y piensa que claro, porque ella nunca ha probado un dulce, y aquí vemos a la protagonista hacer expresiones raras, mientras Woen le pide que no lo muerda, y que solo lo chupe lentamente, y aquí la protagonista se ve más tranquila, y esta dice que nunca había probado algo así de dulce, y Woen le dice que ahí le pide que tome, porque todos son suyos, y esto sorprende a la protagonista. Pero Woen le pregunta que qué más necesita, y vemos que a la boca de este está entrando un dulce. Este se ve muy sorprendido, e inmediatamente se echa hacia atrás algo desconcertado, mencionando pensar que era lindo que le imitara, así que la dejó hacerlo, pero ahora incluso está copiando cosas como esas. Y sí, la protagonista se ve feliz, pero Woen le pide que no coma demasiado, solo porque es dulce, porque si lo hace después no tendrá hambre. La protagonista dice que sí, pero esta misma se detiene, acción que sorprende a Woen, quien le pregunta que qué ocurre. La protagonista tiene la cabeza agachada, y esta dice que es que, porque es justo en ese momento está sangrando. Aquí vemos que Woen agarra su capa y se la pone a la protagonista, pero esta le dice que no, porque si la usa se ensuciará. Pero Woen dice que no importa, pero la protagonista pone un pero, mientras Woen le carga, y este le pide que no se preocupe por eso. Aquí la protagonista suspira, y vemos que Woen se ve algo preocupado y en silencio, mencionando que pensó que era solo una niña. Aquí pasamos a otro lado, y vemos a la protagonista sentada frente a Woen. Este mismo le pone esta toalla, y le pregunta si se encuentra bien, o si no le duele mucho, pero también se queda en silencio al no ver respuesta de la protagonista, y él piensa que sigue haciendo lo mismo, soportando todo sin quejarse, como si para ella fuera algo natural vivir de esa forma. Y Woen le pide que descanse un poco, porque él estará a su lado. Aquí vemos que él pone la mano sobre ella, y ambos se recuestan, y aquí vemos que Woen mueve su mano de un lado a otro, pensando que en ese momento preferiría que un grupo de asesinos fuera a por él, porque si tan solo pudiera ver sangre, podría superar ese inútil sentimiento. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos a Woen ayudando a la protagonista a bajar de un carruaje. En ese momento este soldado se sorprende, y ambos soldados cruzan lanzas ante Woen, y le preguntan si pueden ayudarle en algo, y Woen dice que es el marqués Max Woen, y ha cumplido las órdenes de su majestad, y está de vuelta. Ante esto el chico de antes dice que es un verdadero honor al marqués de Woen, y todos le dan sus más sinceras bienvenidas. Aquí pasamos al castillo y nos vamos acercando a esta puerta. También vemos a este hombre, que llama a su gracia y le pide que por favor pase adelante. Este mismo le pide a una sirvienta que se haga cargo de su sirvienta, y esta dice que sí, que no tiene que preocuparse por eso. Aquí Woen sigue caminando, mientras otra criada mira a la protagonista, la misma que le dice hasta luego, pero esta criada le pide disculpas a la protagonista, y le pregunta que cuál es su relación con el marqués de Woen. La protagonista se queda en silencio mientras escribe, y la criada se pregunta si es que no puede hablar, y esta le arrebata el papel, y le pregunta que qué tanto está escribiendo, y le pide que le dé eso, y pregunta que cómo que una doncella, diciendo que es extraño, porque ni siquiera los nombres del campo usan a una muda como criada en tiempo de paz. Pero aquí le gritan a Eva, es esta mujer, que dice que ella es la sirvienta favorita del marqués de Woen, y tiene que ser educada. Pero Eva dice que ahora es parte de la familia, así que, pregunta que cuál es el problema de hablar cómodamente. La protagonista se pregunta que cómo que parte de la familia, y Eva le dice a esta misma que ella ha dicho que se llama Fai. Esta le pregunta si no es cierto,
porque ya que ha servido al marqués debe conocer sus preferencias. Y ésta le pregunta si puede contarle un poco sobre ello. La protagonista se sorprende, pero la encargada de las criadas le vuelve a gritar a Eva, y ésta pregunta que qué sucede, porque si se va a preocupar por una doncella que ni siquiera puede hablar, al menos debería ser amable con ella también. Y ante esto, la encargada de las criadas se pregunta que cómo pudo alguien así entrar al servicio de la familia imperial, mencionando creer que llaman al marqués el león del campo de batalla por nada, porque sus ojos y la amabilidad de su gracia se limita a esa chica muda. Aquí pasamos con Owen, quien se encuentra frente al rey. Este se inclina y llama a su majestad, porque ha cumplido sus órdenes y ha regresado a casa. El rey llama al marqués de Owen, porque sigue siendo el mismo, y este dice que no, porque a partir de ahora le llamarás duque. Y cuando la espada y escudo de la familia imperial dijo que iría al campo de batalla, cuán orgulloso y triste él estaba en ese momento, y este pregunta si le ha echado un vistazo al edicto. Owen dice que sí, y el rey pregunta si no está molesto, pero Owen dice que si no fuera por el príncipe heredero él habría muerto, y este pregunta que cómo podría estar. Enojado, el rey le pide que levante la cabeza y que se acerque, porque no se siente cómodo hablando de esa forma. Aquí Owen empieza a acercarse, mientras el rey está tosiendo. Pero Owen llama a su majestad, y pregunta si está muy enfermo, pero el rey dice que no cree que le quede mucho tiempo, y Owen está en silencio. Pero el rey también dice que más personas se han inclinado ante la facción de la aristocracia y están ganando más poder, y probablemente sea porque su salud se ha deteriorado, y a ese paso, cuando el príncipe heredero llegue al trono se convertirá en una marioneta. Harold Owen le pide que no se preocupe, porque si le da un mes se encargará de limpiar todo adecuadamente. El rey le dice que no, porque le dejará ese trabajo al príncipe heredero, y si no puede encargarse de eso, no merece sentarse en el trono. Owen dice que está seguro de que Su Alteza podrá superar esa situación, y el rey dice que eso espera, porque no tiene energía para hablar por tanto tiempo y dice que ahora quiere descansar. Aquí pasamos a otro lado, donde alguien pregunta si el marqués de Owen ha vuelto, otra persona dice que es el regreso de un héroe de guerra, y si tan solo pudiera verlo al menos desde lejos. Pero también pasamos a otro lado donde vemos esta fiesta, y otra persona comenta porque esa persona que está por allí, pero otra se sorprende y exclama a Dios, porque es él, y aquí vemos a Owen, el mismo que está sumamente elegante. Pero aquí vemos que una persona llama a su excelencia el duque, y lo felicita por su victoria. Otra chica también le pregunta si asistirá a la fiesta del próximo día, y otro llama al duque, porque es la esposa de, y bueno, ante todo esto Owen piensa que es molesto, y este se pregunta si a Fay le estará yendo bien, porque es la primera vez que la ha dejado sola en un lugar extraño, así que se siente un poco preocupado. Pero en ese momento una persona se sorprende, porque esa persona es, y Owen a mirar rápidamente, y aquí llegan dos personajes, y Owen piensa que es el duque de Rayman, y el que está con él, es Mano Rayman, mencionando que él es el sucesor del ducado de Rayman, un caballero que ha alcanzado el nivel avanzado de experto, pero por dentro es solo un bastardo engañoso. Pero Owen piensa que debe marcharse, porque nada bueno puede salir de cruzarse con ellos. Este dice que se irá, pero en ese momento alguien le pide a Owen que no le diga que la estrella de la fiesta se va. Owen se gira, y pregunta que quién es ella, misma chica que saluda cortésmente, porque es un verdadero placer conocerlo, y esta dice que es Lane Raymond. Y Owen menciona que Lane Raymond, porque con su extraordinaria belleza y gran personalidad, dirige un salón llamado el Jardín de la Luz. Sin embargo, este se pregunta si no clasifica a los miembros según su familia, además de que juega a ser la reina entre los seguidores, pero Owen se sorprende, porque ha oído hablar mucho sobre ella, y la gente dice que es la flor del imperio, y supone que es verdad. Aquí Lane dice que le halaga, pero Owen menciona que en su interior se siente tentado a ignorar a la hija de un aristócrata conservador. No obstante, ahora que las emboscadas han disminuido no hay necesidad de mostrar una hostilidad innecesaria y aumentar los ataques. Pero aún así tienes que volver pronto, y no puede hacer que Fay le espere demasiado tiempo. Y Owen le dice a Lane que es tarde, así que se marchará a casa. Pero Lane se sorprende, y le pregunta si ya se va, y Owen toma su mano, y mientras le da un beso dice esperar pasar un poco más de tiempo con ella el próximo día, y este se marcha rápidamente,
mientras Lane se queda viéndole con esta sonrisa, recordando cuando a ella se le dijo que debe llevar al duque de Warren hacia su lado, preguntándole que qué sucedería si se llegara a enterar de que enviaron unos asesinos, porque ya que lo han disfrazado como el ataque de un país en ruinas, no cree que sean atrapados. Y además, sabe no cuántos enemigos tiene, y ese banquete será una oportunidad y no debe dejar escapar al duque. Esto sí lo decía su padre. Pero Lane dijo que el señor Ilac también irá a esa fiesta, y le pregunta que qué piensa hacer. Y esto porque ella pensaba que no habría un hombre con mejores condiciones que Ilac, así que ya habían desarrollado una relación profunda, pero se pregunta que por qué de repente quiere acercarse al duque, porque creyó que Warren sería eliminado. Y bueno, el duque Raymond dice que él se ocupará del señor Ilac, y Lane quería poner un pero su padre le gritó que eso es muy importante, y es una cuestión de vida o muerte para la familia. Así que aunque no le guste, tiene que hacerlo, y si siente que va a fallar al menos debe retenerlo hasta que puedan encontrar una manera de neutralizarlo. Y Lane menciona que es una fiesta a la que se vio obligada a asistir. Sin embargo, él es tan atractivo que vale la pena asumir el riesgo y tomarse la molestia, y esta piensa que lo hará suyo a cualquier costo. Aquí pasamos al segundo día del banquete, donde Lane piensa que el tiempo pasa tan lentamente, y se pregunta que cómo se supone que debe esperar hasta que él llegue. Y bueno, aquí pasamos al tercer día, y vemos a Lane en silencio esperar. Aquí pasamos al cuarto día, donde Lane está bastante enojada. Y aquí pasamos a otro lado donde empiezan a arrojar las cosas. Y Lane pregunta que por qué demonios no ha mostrado su rostro en la fiesta. Esta pregunta que cómo, y esta misma llama a Charlotte. Charlotte le dice que sea la señorita, y Lane le pide que compre a una de las sirvientas del duque, porque sin importar que necesita saber la razón. Aquí pasamos a otro lado, donde Lane pregunta si eso es cierto. Eva dice que sí, es la verdad. Y Lane pregunta si ha estado con una criada muda que llevó del campo de batalla, o si pasa todo el día descansando con ella en el palacio, o que si espera que le crea eso. Eva le hace saber que dice la verdad, y los ha estado observando durante días, pero nunca ha visto que la doncella atiende al duque, y en lugar de eso, se dedica a estar escribiendo y a comer, y el duque incluso espera a por ella. Ante esto Lane está temblando, y piensa que no puede quedarse quieta y ver cómo una chica estúpida se apodera del duque. Esta se ve enojada, y Lane suspira, porque quería preguntarle una cosa más. Esta dice una criada muda está al lado del duque Warren, y le pregunta si acaso no le molesta. Eva le pregunta que qué quiere decir, pero Lane le dice que de entre todas las sirvientas. Le pregunta que cuál cree que es la razón por la que le llamó a ella, y ésta le dice que ha oído que se jactaba diciendo que se convertiría en la concubina del duque. Sin embargo, para ser una concubina se necesita que la anfitriona esté de acuerdo. Esta le pregunta si lo sabía con esa cabecita suya, porque si duda cuando tiene una oportunidad enfrente la perderá. Esta toca el hombro de la Eva, porque una oportunidad perdida nunca vuelve en la vida, pidiéndole que vaya a buscarle cuando se haya decidido. Aquí vamos a Eva en silencio, que piensa que es molesto, y cree que simplemente debería de rendirse en el asunto de ser concubina, porque independientemente de si acepta o no la propuesta de la señorita, algún día será eliminada. Y esta se pregunta si no sería mejor deshacerse de Fay y permanecer al lado del duque, porque si es tan bueno con una chica muda, supone que será más amable con ella, mencionando que sí, y además, si usa eso como una debilidad para presionar a la señorita, no podrá tocarle fácilmente. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos a la protagonista escribiendo. Aquí le gritan la Fay y le dicen que hay un problema. Es Eva, quien grita que el duque está gravemente herido y debe ir con él de inmediato. La protagonista se pregunta si es el dueño, y esta pregunta que a dónde debería ir, pero la criada grita que es necesario llamar al médico, así que debe ponerse su cartera. La protagonista dice que sí, y aquí pasamos a otro lado, y mientras la criada va con malas intenciones, la protagonista se pregunta que qué pasa si el dueño está seriamente lastimado. Ella está en silencio. O se pregunta que por qué siente que van por un camino demasiado oscuro, porque se supone que él está en el salón de fiestas, y ante esto Eva se ve nerviosa y enojada, y piensa que demonios, y se pregunta que por qué es tan lenta, porque si llegan tarde las cosas saldrán mal. Esta agarra la protagonista y le dice que debe apresurarse, porque si el duque muere por su culpa, le pregunta si va a asumir la responsabilidad,
porque si no quiere ver a una persona aterradora, le pide que solo le siga, y ante esto, la protagonista menciona que no quiere que el amo sea avergonzado debido a ella, así que tiene que ir rápidamente. Este empieza a correr, mencionando que aún así es extraño, y se pregunta que por qué se siente tan ansiosa. Pero en ese momento la criada dice que bien, porque tiene todo el dinero, y pregunta si no es cierto, y esta dice que la ha intimidado tanto que ha perdido la razón, así que, por favor, pide que se la lleven lo más lejos posible. Esto asusta a la protagonista, y la criada dice que es una chica pobre que ni siquiera puede hablar, y deben cuidar bien de ella, y esto aterra a la protagonista, la misma que empieza a gritar, y piensa que no, pero este sujeto le pide que se quede callada, porque le llevará a donde tenga que irse. La criada le se apure a marcharse, porque pueden ser descubiertos. La protagonista empieza a forcejear, y piensa que tiene que correr, pero a esta le piden que se porte bien, y vemos que la protagonista se ha zafado. Ella empieza a correr, mientras le grita que oigan, pero la criada le grita a este hombre que qué está haciendo, porque debe apresurarse a perseguirla. Esto mientras vemos una paloma en el cielo, no, es un búho, mismo que va acercándose al sujeto que agarraba a la protagonista, y esto mientras ella continúa corriendo.